Buenas noches, vamos a platicar acerca del tema último que se llama de archivos en cuanto a la programación orientada a objetos. Ese tema de archivos pues es muy extenso, es un tema muy extenso. Eh, Generalmente, pues en la afortunada sistema de base de datos que tenemos hoy día, quizás puedas pensar que su aplicación en cuanto a la programación no es mucha, pero bueno, tiene muchos elementos que nos pueden ser muy útiles, sobre todo cuando estamos manejando aplicaciones del tipo web o de interfaces. Entonces ahí es donde podemos aplicar este tipo de conceptos de archivos. Como tal, pues en la generalidad de las cosas, pues hemos estado usando variables para almacenar nuestros datos, variables en forma de almacenamiento temporal o arreglos que son temporales. Estas variables pues al terminar la aplicación o al cerrar el equipo, pues esos variables desaparecen de memoria, ¿sí? Y cuando esto pues se requieren almacenar en algún dispositivo, generalmente almacenamiento secundario, estas entran al concepto de datos que son almacenados permanentemente, o en el caso de los objetos que son persistentes o que manejan una persistencia en un momento dado, ¿sí? Permanecen para ser utilizados nuevamente en otro momento, en otra situación eh, eh, que vaya a ser aprovechable en otro momento, ¿sí? Generalmente, eh, cuando usamos interfaces o cuando usamos algún dispositivo móvil o algún otro tipo de características, tal vez en nuestra programación, en nuestros objetos que manejamos dentro de las interfaces, dentro de las memorias, estos objetos tienden a ser guardados o ser almacenados. Si se cuenta con un sistema administrador de base de datos, pues este pasa a ser almacenado bajo la tutela de esas rutinas. Y cuando en ocasiones ese archivo puede ser procesado o enviado ante la aplicación, se manejan los llamados flujos o streams, en el cual esos datos que en memoria se están gestando son almacenados en archivos, y esos archivos nuevamente vuelven a pasar a la memoria para nuevamente ser procesados. En el caso, como te decía, pueden ser en interfaces o algunas otras aplicaciones, no sé, para móviles tal vez, o en web también se ocupa mucho este tipo de elementos en los cuales tienes tú eh, archivos de datos o elementos datos, y esos son los que almacenas en algún dispositivo, ¿sí? En el caso nuestro vamos a usar algo muy sencillo para almacenarlos en forma de flujos de datos. Vamos a hacer un pequeño archivito y luego lo vamos a recuperar de una manera muy sencilla, ¿sí? Pero bueno, si no captamos este concepto, pues nos va a ser muy complicado manejarlo, ¿sí? Si lo vieras así en memoria, ¿cómo estaría manejado ahí en los elementos, sobre todo para el fin de archivo? Es decir, pues si vamos a decir, tenemos una forma secuencial de ver los registros o los elementos datos, va a llegar un momento dado que hay alguna marca, un token, un elemento que nos diga hasta aquí llegó el archivo, hasta aquí es la parte final, en la cual ese token lo vamos a indicar para poder recuperar en un momento dado los elementos almacenados. De aquí del texto que tenemos en el libro de Deitel y Deitel, que es el libro que ustedes usan mucho, extraje algunos fragmentos que me gustaron, sobre todo para lo que vamos a ver ahorita en lo de archivos, y va a ser el proyecto en este texto, ¿verdad? Los flujos que ya conocemos de, de entrada y salida dentro de lo que hemos venido utilizando, el system.in, el system.out, el system.err, para manejar lo que son los flujos de datos de entradas estándar, en este caso cuando generalmente usamos el teclado, y la salida con la impresora, o en este caso con la pantalla que hemos usado, el output, pues son forma en los cuales
hemos entrado y salido de nuestros sistemas o nuestro flujo de datos. El System.R para indicar algún error también ha sido importante manejar. De hecho, cuando generamos nosotros por ahí nuestro famoso escáner que ustedes lo usan mucho, también tiene el famoso setting para indicar ahí system.in para indicar que va a generar una entrada de datos desde la lectura del teclado. Entonces, pues estos se manejan generalmente estos tipos de flujos y esas clases que vienen en la plataforma Java, pues ya las tiene para indicar ese tipo de entrada y salida. Hay otros lenguajes que son mucho más sencillos, como el lenguaje C, que es mucho más óptimo su entrada y salida. O inclusive el mismo Python tiene unos otros elementos muy fáciles de entrar y salir. ¿Ven? Este tiene sus elementos, pero bueno, ese tipo de flujos de entrada, el system.in o el system.out, en este caso también los podemos manejar a través de archivos en los cuales ese flujo es dirigido a archivos de entradas o archivos de salida, en los cuales manejamos si fuera como si fuera algo similar, es decir, nuestros elementos en lugar de quedarnos en memoria son enviados a un archivo de salida y el archivo de salida pues ahí se guardan esos elementos y cuando se requieren recuperar esos archivos se convierten como archivos de entrada para hacer la introducción de flujos que vamos a tener dentro de nuestro programa, ¿sí? Entonces vamos a estar interactuando con esos formatos de entrada y de salida o abrir los archivos en este caso para tengamos esos flujos para poderlos conducir, ¿sí? Obviamente en función de la apertura que hagamos al archivo, pues también sea para lectura o será para escritura. Bueno, si vamos a hacer un archivo de salida, generalmente va a ser para escribir y si vamos a tener un archivo de entrada, generalmente va a ser para leer. Eh, y en ocasiones podemos tener ambos sentidos para leer y también para escribir. Ahorita vamos a hacerlo, digo, algo muy sencillo para poder manejar el formato de cómo tomamos datos de memoria, los guardamos en un archivo y luego los recuperamos, ¿sí? Bien, vamos antes de ver el proyecto en sí, vamos a platicar acerca del concepto de la serialización. En esta serialización, tómala en cuenta como si tuviéramos objetos en memoria en este sentido, estamos trabajando en memoria con un programa, tal vez con objetos, y esos objetos generan flujos de stream, y esos stream son almacenados en algún dispositivo, en algún elemento que lo vamos a guardar, pero son guardados como formatos de bytes y en un momento dado esos bytes son recuperados en un proceso llamado deserialización, que es el proceso inverso, es de la memoria o perdón, del banco de donde tengamos el archivo almacenado, es extraído esos datos, son pasados a flujos y son enviados nuevamente a memoria para por ahí trabajarlos a través de objetos, ¿sí? Entonces, ese conceptualización, porque ahorita vamos a tratar de abrir el archivo y se ve como si fueran pues algunos símbolos irreconocibles para nuestro entendimiento, pero pues es que por eso duraba como tipo bytes, ¿sí? Entonces, vamos a tener esa situación. ¿Qué es lo que o el concepto así de la serialización, de qué se trata? Es un objeto que se representa como una secuencia de bytes, la cual también incluye los datos del objeto, así como también de qué tipo es y qué tipo de datos almacena, y ya cuando se graba en ese archivo, se puede leer mediante también el proceso de serialización para tomar esos datos, esa información del tipo, los bytes que representa el objeto y poder utilizarlos nuevamente para su reconstrucción en memoria, ¿sí? Bien, vamos a ver el proyecto. El proyecto que yo voy a hacer o que te vamos a pedir que tú también hagas es un listado de alumnos. Vamos a tener los objetos de la clase alumnos, que pues ya hemos trabajado esa clase, eh, en los objetos de la list, ¿te acuerdas? Que ahora hicimos en algún proyecto, hicimos esos objetos con esa clase. Yo voy a manejar o voy a grabar voy a tener algunos objetos de esta clase alumnos, los voy a tener en memoria, los voy a capturar
y los voy a procesar a serializar, es decir, los voy a manejar serializados para enviarlos, como tiene aquí la flecha, enviarlos a un archivo. A ese archivo de datos los voy a almacenar y ya que los tenga almacenados, mediante otro proceso llamado de serialización, voy a tomar esos datos del archivo, voy a abrir el archivo ese que va a estar en el dispositivo y lo voy a pasar a mis formatos de datos para reconstruirlos y poderlos presentar en algún listado, ¿sí? Entonces, esos objetos van a van a regresar a mi memoria mediante el proceso de haberlos pasado a un archivo a otro. Sí, está muy sencillito lo que vamos a hacer, pero pues tiene algunos elementos que me gustaría comentarles en este momento, ¿sí? Vamos ¿cómo se llama? A la a nuestra aplicación, ¿sí? De entrada te voy a pedir que copies la clase llamada alumnos punto Java, que ya la tenías del proyecto por ahí de los linked lead, creo que lo hicimos, ¿verdad? Bueno, esta clase de alumnos tiene que saber o tiene que considerarse una, en una herencia o a tomar elementos heredados de una clase de Java llamada la serialización. Esta clase de serialización o serializable, que viene dentro del paquete de import java.io, en este caso le va a asignar a la clase alumnos que tenemos nosotros, le va a asignar algunas características para poder escribir como objeto o para poder leer el objetos en forma serializada, es decir, para manejarlos en memoria, y del tipo byte que vamos a estar utilizando. Entonces, si no lo pones así, pues no va a poder utilizarse algunas funciones que tiene nuestra paquete. Entonces es necesario que la tengamos, ¿sí? La clase alumnos, si te fijas, es como la habíamos hecho anteriormente. Nada más se le agregó esto. Esto fue lo único que se le agregó, el import. Este lo voy a, fue lo que se le agregó este import y se le hizo herencia de esa superclase, ¿sí? Para que esta clase de alumnos tuviera estos elementos y sus atributos siguen siendo los mismos, clave, nombre y promedio, el constructor sigue siendo el mismo y los métodos que teníamos set clave, set promedio, set nombre, get clave, get promedio, get nombre, pues son los que teníamos anteriormente, ¿sí? No le he cambiado absolutamente nada, nada más lo único que le hicimos fue agregarle estos elementos, ¿sí? Si esa clase ya la tienes, pues bueno, pues la puedes eh, copiar aquí a tu proyecto y y hacerle el ajuste que estoy sugiriendo yo, o si lo haces desde cero, pues mejor para que lo puedas eh, tener dentro de tu misma clase, pero considerando importante que tenga esta característica serializable. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo pueda grabar como elementos byte y lo pueda recuperar también como elementos de byte, porque estamos manejando este tipo de objetos. ¿Sí? Bien, entonces esta es la clase alumnos, es la que lo va a tener como son los objetos que vamos a tener en memoria, o que te platicaba en las diapositivas, son los objetos que vamos a tener aquí en memoria y los vamos a capturar y los vamos a grabar en un archivo. ¿Sí? Vamos a ese proceso primero de grabarlo. ¿Sí? Tengo otra clase, la clase soporte, que le llamé yo archivo de alumnos. Este archivo de alumnos, aquí si te fijas, está dentro del mismo paquetito, dentro del mismo proyecto que usé. Este, este paquetito, esta clase soporte, utiliza o abre las clases para los archivos de salida. Es decir, es el que va a guardar los flujos del archivo para sacar los datos. Tienes que importar estas clases, la Java io.file auto stream, para manejar las excepciones de entrada y salida y otros tipos de excepciones también útiles para manejar en un momento dado algunas excepciones. Ahorita lo vamos a mostrar porque puede haber problemas al abrir el archivo
algún tipo en particular. Entonces ahorita les vamos a mostrar, sí, porque estas clases, cuando utilizas alguno de sus elementos o de sus operaciones, prevé el caso de que pudiera ocurrir algún problema y entonces dispara alguna excepción que tengas que atrapar. Entonces, lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa, ¿sí? Entonces, esta clase la llamé yo archivo alumnos, es la clase soporte. Tiene este objeto que es le llamé salida. Ya me entendí por qué muchos de ustedes pero le ponen entrada y salida. Ya me fijé que leyendo su libro es el que utilizan ahí en el texto de primer semestre. Entonces por eso muchos le ponen así entrada y salida, ya me di cuenta, ¿verdad? Bueno, este objeto es el que va a manejar el flujo de salida. Entonces lo vamos a manejar así, con ese nombre. Y fíjate lo que vamos a hacer aquí. Vamos a abrir en primeramente que nada, el primer procedimiento que vamos a hacer dentro de esta clase soporte va a ser abrir el archivo, o sea, aperturar ese archivo. Entonces aquí este flujo le voy a dar la apertura del archivo de datos con este parámetro new file output stream y le puse alumnos.ser. ¿Para qué? Para que es un alumno, un archivo que va a ser serializable. Entonces le puse este nombre de archivo, ¿sí? En nuestro proyecto se guarda dentro de este archivito de datos se va a guardar aquí dentro de los proyectos. Aquí yo tengo mis programas que tengo en este curso. Aquí tengo mis programas, tengo mi programa, le llamé archivo alumnos, ese es mi paquete. Y aquí aquí en CRC pues tengo las clases, ¿verdad? Ya sabes que eso se guarda, pero el archivo de datos como tal, el serializable, se guarda en esta raíz del proyecto, ¿sí? Entonces aquí, donde están estas carpetas, aquí se guarda nuestro alumnos.ser, que es el elemento, ¿sí? No te digo que lo abras porque te digo, te genera algunos datos no legibles, algunos jeroglíficos, alguna cosa, y pues no te recomiendo que lo abras. Y si lo abres, ya ves que luego te pone una opción para indicar de que lo va a abrir así. Entonces, no te lo recomiendo, ¿sí? Pues, si lo vas a abrir, te digo, te puede lanzar códigos que pues no son comprensibles o no tiene entendimiento. Si algunos, que sí se entiende, pero otros símbolos raros, entonces pues no nos conviene, ¿va? Entonces, vamos a cerrarlo. Este, pero te platico que así lo puedes, eh, ver que sí se genera este archivo. Bueno, en caso de que por alguna razón no pudiera hacerse apertura ese archivo, entonces tira una excepción. Entonces esta excepción la atrapas y pues la puedes ahí manejar como una error al imprimir o al abrir ese archivo, sí, que es un error común que a veces no se pueda abrir el archivo de entrada, ¿sí? Entonces, pero realmente cuando lo generas, se apertura y ya no hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, tenemos que considerar en este caso la excepción, ¿sí? Entonces, que en tu código tenga este método abrir el archivo, para abrir el flujo de entrada, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos el archivo abierto, entonces ahora vamos a agregar los registros. Entonces, ¿qué vamos a hacer en agregar registros? Bueno, yo voy a generar un objeto, lo llamé yo registro, en el cual va a ser del tipo de datos de la clase alumno, es decir, que el registro va a tener clave, nombre, promedio, get clave, get nombre, get promedio, set nombre, set promedio, set clave. Va a tener los objetos que ya conocemos en este sentido. Eh, yo voy a poner variables de trabajo. Estas variables de trabajo va a ser n clave, n nombre y n promedio, pues para pedir, obviamente, que el usuario me teclee esos valores, ¿sí? Entonces, yo voy a generar aquí mi objetito que ya conozco para entrada de datos del teclado y voy a estar capturando mi lista de valores. Esta lista de valores pues va a ser hasta que yo le dé un cero, ¿sí? O bien lo controle a través de
fin de archivo que yo puedo darle, dependiendo la versión que tengan ahí de operativo, creo que es control Z o control D para cortar el archivo, ¿sí? Si no, pues no se la compliquen, denle, como le hice yo aquí, yo le agregué un cero. Si la clave era cero, pues entonces ya detenía mi entrada de datos, ¿sí? Entonces yo voy a estar capturando los datos y los voy a guardar en mi archivo. Entonces, genero un while. Este while, va a estar iterando, este hasness itera hasta el indicador de fin de archivo. Te repito que es control Z o control D, no me acuerdo. Ok, pero lo importante está aquí. Cuidamos una excepción por aquello de haya problemas al momento de guardar el registro en el archivo. Entonces aquí pedimos la clave. Si la clave es igual a cero, entonces pues ya es el fin de archivo, ¿sí? Entonces, pedimos el nombre y pedimos el promedio. Eso no tiene ninguna relevancia, ¿sí? En este caso, pues la clave mayor que cero indica que pues sí, el alumno tiene su clave y vamos a guardar este registro. Lo vamos a ver bien. Vamos a hacer un constructor, vamos a invocar al constructor de la clase alumnos con la clave, el nombre y el promedio que capturé yo aquí en estos valores de entrada. Sí, recuerda que el alumnos, voy a irme aquí a la clase alumnos, tiene este, este constructor donde le asigna valores para clave, nombre y promedio. Entonces, lo que estamos haciendo es invocar este constructor para grabar ese nuevo alumno, ¿sí? A través de esta variable registro que es del tipo de dato de alumnos que tengo yo aquí generado aquí en esta primera línea al agregar registros. Bien, entonces ya se genera este objeto en memoria. Aquí lo tengo en memoria, fíjate bien, voy al esquema que tenía acá. Entonces aquí tengo el objeto ya completito en memoria, lo tengo yo aquí y a través de este stream lo mando a grabar a este archivo. Este archivo ya lo tengo aperturado, lo tengo abierto, entonces lo voy a mandar a través de esta escritura, ¿sí? Entonces en este momento utilizamos el objeto de salida y le decimos que escriba el objeto que acabamos de generar. Este write object es un objeto que viene dentro de la clase serializable y este sabe que tiene que guardar o tiene que escribir el objeto en forma de bytes dentro de mi archivo de datos que tengo generado aquí. Entonces ahí esta clase, perdón, este método viene dentro de la clase IO serializable y ahí lo vamos a invocar para que se guarde ese registro en el archivo, ¿sí? Entonces al guardarse, pues ya se guarda y pues ya queda, ¿verdad? Si hubiera algún problema, pues entonces ahí podríamos dejar el número que no debe ser mayor que cero. Y en caso de que hubiera problemas en la apertura del archivo o al escribir el archivo, pues aquí nos daría, atraparíamos la excepción y regresaríamos, ¿sí? Eh, También pudiera darse un caso de error en la entrada, un elemento que no esté considerado o un tipo de dato que no atrape, como en el caso que vimos en el capítulo anterior. Entonces aquí podemos volverlo a pedir, que si hay una entrada inválida, pues nos regrese a otra vez a pedir el valor. Y pues vamos a considerar nada más estas dos catch, que no haya problemas al escribir el archivo o bien que haya algún dato de entrada que no pueda considerar, en este caso nuestro catch, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a atrapar y vamos a seguir pidiendo eh, elementos hasta que termine de guardar, ¿sí? Entonces aquí este elemento de agregar a registros, lo que va a hacer, va a pedir variables y va a capturarlas y las va a guardar dentro de mi archivo, ¿sí? Es lo que hace este método de agregar registros, ¿sí? Bien, ya tengo el archivo abierto, ya agregué registros y bueno, pues tengo que cerrar el archivo, tengo que cerrar el flujo de datos para que pues ya no se sigan quedando ahí abiertas o aperturada la sesión. Entonces tengo que cerrar mi archivo a través de este método, lo llamé cerrar archivo, el cual pues únicamente valida que ya no hay entrada de datos y que ya pueda entonces en este momento aplicar el método close para cerrar el archivo de salida y pues entonces
poder cerrarlo y poder ya guardar que quede almacenado en mi dispositivo de almacenamiento secundario. En caso de que existiera algún problema, este método close puede disparar una excepción, entonces aquí la atrapamos y manejamos este error en caso de que existiera alguna consideración, ¿sí? Entonces, este sería el final de la clase archivo de alumnos, ¿sí? Entonces, este proyecto tiene una clase aplicación y tres clases soportes. La primera que ya te dijimos que es la clase de alumnos Java, que ya la habíamos visto. Solamente le agregué los elementos que te dije al principio de que considerara los elementos de serialización y este archivo alumnos que va a permitir la apertura del archivo y el llevar datos hacia ese archivo, que era el elemento que llevaba yo aquí. ¿Sí? Entonces ya tengo mis datos, mis objetos en memoria, los guardo y luego los voy a guardar en mi archivo de datos y vamos al siguiente proceso que es sacarlos. ¿Sí? Para sacarlos del archivo voy a utilizar otro soporte. Lo usé acá, le llamé lectura alumnos. Este lectura alumnos lo que va a hacer es abrir el archivo, pero abrirlo eh, para obtener lo que hay almacenado ahí. Entonces, va a importar estas clases. Estamos en este archivo lectura de alumnos. Va a importar estas clases. Fíjate que está en el mismo paquetito para que no batalles. Este archivo de alumnos maneja estas excepciones. La excepción de fin de archivo. Utiliza la clase para la apertura o el archivo de entrada, las entradas y salidas, las excepciones de entrada y salida, y el objeto, la clase para el objeto, pero como entrada de datos, stream de datos de entrada, ¿sí? Entonces el otro que hicimos era para salida. Estos son para entrada, ¿por qué? Porque el archivo lo voy a leer, lo voy a tomar del dispositivo de almacenamiento y lo voy a leer, ¿sí? Entonces aquí utiliza este objeto, lo llamó entrada, y es de este tipo de datos de Object Input Stream para que este objetito pueda tener las bondades que tiene la clase Object Input Stream. ¿Sí? Este Object Input Stream viene dentro de la entrada y salida y ahí va a poder generar algunos elementos como la fusión de la entrada, la lectura y también se va a tener que cerrar. Bueno, vamos a ver cómo se abre primero. Primero que nada es el mismo concepto, abrir, mostrar y luego cerrar, ¿sí? Entonces aquí abrimos el archivo, abrimos este método, public abrir archivo. Este método lo que va a hacer es también aperturar simplemente el archivo. Fíjate bien, el try lo que hace, como también puede disparar alguna excepción al momento de que abra el archivo que no se encuentre o que tenga algún problema. Entonces, dispara una excepción que va a ser atrapada aquí en este concepto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Simplemente invoca al objeto de entrada y busca el archivo de entrada. El archivo de entrada, si recuerdo, lo llamamos alumnos.ser, que está acá en este archivo de alumnos. Entonces lo abre, pero lo abre para entrada. O sea, el otro lo abrió para salida. Déjame irme para allá, a este archivo de alumnos. ¿Sí? En este archivo lo abrió para salida, para escribir. Y en este caso en lectura lo abre para entrada, para entrar, para leer los datos. ¿Sí? Entonces aquí lo va a abrir y pues en caso de que hubiera excepciones la va a cachar aquí en el bloque try catch, ¿sí? Bien, ¿qué va a hacer el leer registros? Fíjate bien, aquí va a ser el proceso inverso, es decir, los datos los va a tomar aquí del archivo de datos, obviamente, y los va a pasar a la memoria, lo va a marcar como flujos de datos, pero esos flujos van a tener que ser del mismo tipo de datos del alumno, porque es un objeto de la clase de alumnos que estamos manejando aquí. Entonces, este objeto tiene que llegar, estos datos van a llegar aquí y van a ser casteados para que lo reciba un objeto del tipo de dato alumno que lo espera. Entonces, voy a generar mis elementos que necesito. Entonces voy a tener aquí el receptor, que en este caso va a ser registro, también el tipo de dato alumnos, y aquí puse un pequeño titular ahí para que se vea ahí un titular porque voy a rescatar lo que grabé, la clave, el nombre y el promedio, y puse simplemente unos tabuladores ahí para que se vea una especie de línea titular ahí. Esa la puedes modificar si quieres o le puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Entonces,
Fíjate bien, aquí es donde se lee los registros, entonces habla un broken try catch porque pueden ocurrir algunos, los métodos pueden disparar alguna excepción y entonces la tenemos que atrapar. Entonces el bloque try catch, lo primero que hace es, bueno, apertura el archivo, lo hace mientras sea verdadero, va hasta que encuentre el fin de archivo, va a hacer lo siguiente, entonces va a agarrar el registro que es del mismo tipo de datos alumnos, y aquí ocurre el casting o el cast que te había dicho ahorita. Vienen los datos de este método llamado readObject, es decir, los datos de entrada son leídos y puestos en este flujo, y este flujo, para entender al registro, debe ser del mismo tipo de dato. Entonces aquí hace el casting y lo castea, pues es decir, lo prueba con el casting de entre paréntesis del tipo de dato que le estamos probando, y como está el mismo tipo de datos, estos son objetos que tienen las mismas características de lectura de datos, pues entonces los puede entender y en registro puede saber que está leyendo un registro, una fila de un tipo de dato alumno. Y ahí pues simplemente ya utilizo los métodos que ya conozco. Registro.getClave. ¿Dónde está getClave? Ah, pues aquí en alumnos.java. Recuerda que son de este tipo de datos. Son de estas características. GetClave lo que hace es sacar lo que tengas en el atributo clave. ¿Qué hace getPromedio? Pues saca lo que tenga en el atributo promedio. ¿Qué hace nombre? Pues escribe lo que tenga en el nombre, ¿sí? En el atributo nombre. Entonces, aquí en lectura, simplemente estoy haciendo un print line con, recuerda, con que leí de los datos que venían en el archivo, le hice un casting con los alumnos y este registro puede invocar a los métodos getClave, escribe un tabulador, escribe la getClave, otros tabuladorcitos, escribe el nombre, otros tabuladorcitos y escribe el promedio. Es lo que hace este pequeño pero gran proceso del while, ¿sí? Te está tomando los datos de entrada del flujo, del stream de datos y los va a pasar a la memoria, ¿sí? Y ya pues con eso lo está mostrando, ¿sí? Eso es todo lo que hace nuestro archivo. Ya si nosotros queremos hacer alguna sumatoria, algún otro tipo de casos, bueno, pues ya lo podemos así procesar dentro de la memoria, ya lo tenemos aquí al tanto, ¿verdad? Entonces aquí el cache, pues si llegara a ocurrir alguna excepción de fin de archivo, pues si es la excepción de fin de archivo, pues es lo que termina la lectura y pues ya tenés que regresar a hacer lo que continúe en tu programa. Y en caso de que por alguna razón no hubiera podido este, eh, aperturar el archivo o leer el archivo, pues nos hubiera manejado una excepción de entrada, o bien cuando el objeto de entrada pudo haber reaccionado al no tener esta excepción, perdón, al no poderse haber creado el objeto, pudo haber disparado esta excepción de la clase no encontrada y pudo haber disparado. Entonces esta excepción tenemos que haberla atrapado. Entonces si eso hubiera sucedido, tenemos que, con los métodos que están utilizándose aquí, disparamos la posibilidad de atraparlo, ¿sí? En el caso anterior, pues nada más veíamos que pues, si los datos de entrada no eran correctos o si no se podía grabar en un momento dado, pues teníamos que disparar dos excepciones y aquí tenemos que manejar la misma error de entrada y salida o que el objeto no pudiera manejarse o cuando ya encontramos el fin de archivo. Entonces son los tres caches que tenemos que meter dentro de estas operaciones que estamos haciendo, ¿sí? Y al final pues se cierra el archivo. El cerrar el archivo pues es la misma característica que tenía el otro elemento. En este caso se cierra el archivo, se abre el broken try, este, se da lo que es el, el proceso que ya se leyó el archivo y pues ya se cierra ese flujo para poder ya continuar de entrada ya en memoria, ¿sí? Entonces se hace el cierre del archivo y pues por si acaso hubiera existido alguna excepción aquí es atrapada y la finalidad o termina el método cerrar archivos, ¿sí? Entonces fue la apertura,
el mostrar los datos y el cerrar es lo que va a hacer, ¿sí? Y ahí terminaría nuestro otro soporte de la lectura de alumnos, ¿sí? Entonces tengo uno para guardar los alumnos, que será el archivo alumnos, y uno para leerlos, que se llama lectura alumnos, ¿sí? Esas serían mis dos clases soportes que tengo dentro de mi aplicación, junto con la de alumnos, que es la que lo maneja, ¿sí? Pues entonces vamos ya que tengo mis tres clases listas, alumnos Java, que te digo que no tenía muchos elementos más que hacerlo serializable, y estos archivos que para permitir capturar los datos y guardarlos, y para recuperar los datos de ese archivo de entrada. La aplicación pues no tiene mucho chiste, es un simple main en la cual generamos estos objetos para invocar a los métodos. En este caso, el aplicación es el que graba los archivos del alumnos como entrada, abre el archivo, agrega los registros y los cierra, ¿sí? Y el de lectura genera el objeto para esta aplicación de lectura de alumnos, abre el archivo, lee los registros y los cierra. Es todo lo que hace nuestro proyecto, ¿sí? Y pues es todo lo que hace este main, ¿sí? Déjame te lo pongo completo porque para que lo puedas generar. Observa que todas las clases están dentro de mi proyecto, y este aplica alumnos es lo que hace es tomar ese archivo que ya guardemos, perdón, que genera ese archivo y guardarlo. Y vamos a darle valores, y vamos a generar unos datos. Voy a correr el proyecto. Ahí está. Escriba el número de clave, 0 para salir, ¿sí? Voy a poner el alumno número 100. Lo voy a llamar Hugo. Le voy a poner promedio de 96. Otro alumno, vamos a poner el 200. Vamos a ponerle Paco. Y vamos a ponerle un 85. Otro alumno, vamos a poner 300, Hugo, Paco y Luis, falta Luis. Entonces vamos a poner a Luis, vamos a ponerle pues también un 90, ¿qué te parece? Me parece bien, ¿sí? Entonces ya tengo esos tres alumnos, ¿sí? Entonces ese flujo ya pasó estos están en memoria, ahorita están en memoria y se están grabando en el archivo, entonces el archivo ya quedó guardado. Si voy a salirme de aquí, al momento de que me salga, mi proyecto cierra el archivo, pero luego abre otro flujo para abrirlo, leerlo y volverlos a mostrar. Entonces va a mostrar el proyecto que te puse en ese momento con los tabuladores. Vamos a darle salir e inmediatamente va a generarnos este archivo de salida. Te fijas, pues yo le hice ese concepto de poner los tabuladores para poner la clave, el nombre y el promedio, y aquí nos lo presenta en ese listado que sacó de nuestro archivo de datos, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que vamos a aplicar en este sencillo proyecto de uso de archivos con serializables, ¿sí? Entonces, espero que no batalles mucho en hacerlo. Recuerda que tienes que tener una clase de aplicación, este, tres soportes. El primer soporte, alumnos Java, que ya lo teníamos. Nada más acuérdate agregarle estos elementos. Es importante que los agregues. Si no lo agregas, no funciona, porque el archivo que los graba utiliza este método de write object. Este método está dentro de la serializable, y como va a guardar archivos de tipo byte, pues entonces los necesita. Entonces tiene que tener este elemento. Ya te mostré todo el archivo, lo que hace, la apertura, el grabado y el cierre del archivo. Y la lectura, pues en este caso nada más únicamente lo que hace es toma el archivo, lo abre de apertura, le pone un titular ahí y luego los va recorriendo de uno por uno, mediante este objeto. Recuerda que también tiene que ser serializable, por tanto realiza esta entrada de datos a través de lectura de objetos, ¿sí? Y lo muestra en pantalla como lo vimos ahorita, y tiene tus características que te mostré en este apartado, ¿sí? Entonces, espero tu proyecto
puedas, me muestres una evidencia clara de que pudiste ejecutar este proyecto con tus datos, con tus elementos ahí, datos en tu, en tu máquina, y que pues todo salga bien, ¿sí? Entonces, estamos en contacto. eh, Me gusta saludarte y cualquier duda me puedes enviar un mensaje de WhatsApp o un correo y con gusto lo vemos, ¿sí? Entonces, hasta el próximo video.